¿Ok? Entonces, recuerden que la epilepsia, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es una enfermedad cerebral crónica que no se transmite, no se contagia, que afecta a unos 50 millones de personas en todo el mundo y se caracteriza por convulsiones recurrentes, que son episodios breves de movimiento involuntario, que pueden comprometer o que pueden involucrar una parte del cuerpo que le llamamos convulsiones parciales o de todo el cuerpo, convulsiones generalizadas. Y en ocasiones se acompañan de pérdida de la conciencia y mal control de la función intestinal o vesical. O sea, un paciente que puede tener una crisis convulsiva pudiera orinarse o pudiera defecar. ¿Ok? Entonces, también tiene algo que le llamamos cialorrea. Cialorrea quiere decir que le sale mucha saliva, ¿ok? Y tiene mal controles. A eso se le llama cialorrea, ¿ok? Entonces, esta es la epilepsia. No se les olvide, pregunta del examen, ¿qué es la epilepsia? ¿Ok? Las convulsiones se deben a descargas eléctricas excesivas en un grupo de células cerebrales que pueden producirse en diferentes partes del cerebro. Las convulsiones pueden ir desde episodios muy breves de ausencia o contracciones musculares hasta convulsiones prolongadas y graves. Su frecuencia también puede variar desde menos de una al año hasta varias al día. Esto va a depender mucho de cómo sean estas convulsiones, de cuál sea la causa de las convulsiones y por qué le estén dando al paciente. ¿Ok? Dice que algunas pueden ser desde episodios breves de ausencia, o sea, de repente se quedó el paciente o la persona así como pasmada, como viendo hacia el horizonte por un momento, y cuando reacciona, no se acuerda de lo que pasó. ¿Ok? Esas son una crisis de ausencia que le llamamos. Las convulsiones se clasifican en dos grupos, convulsiones generalizadas y convulsiones focales. Las generalizadas son aquellas que ustedes ven, así como la imagen del lado izquierdo, donde va a afectar ambos lados del cerebro. ¿Por qué les digo? Estas crisis convulsivas pueden iniciar en una parte del cerebro y pasarse a ambas, ¿ok? Y regularmente, cuando afecta a ambas, son estas crisis, convulsiones generalizadas. ¿Qué van a hacer los pacientes? Se pueden caer y pueden empezar con movimientos involuntarios, ¿ok? Como se ponen rígidos, muy, muy duros, muy rígidos, y pueden tener movimientos involuntarios, y estos movimientos, son incontrolables, ¿ok? Esas son las crisis generalizadas, las que comúnmente conocemos o vemos. Pero también hay convulsiones focales. Se localizan en una sola área del cerebro. Estas convulsiones también se conocen como convulsiones parciales. Pueden afectar una parte del cuerpo, o sea que solamente pueda mover una pierna, una mano, o que pueda, solamente tener una crisis de ausencia. Esas les llamamos convulsiones focales. ¿Por qué las clasificamos o por qué se clasifican? Porque hay medicamentos que van a actuar en las convulsiones generalizadas y hay medicamentos que van a actuar en las convulsiones focales. Ahora déjenme decirles que las convulsiones focales se pueden convertir en generalizadas, o sea, quiere decir que puede iniciar en una parte del cerebro y se va a recorrer hacia todo. O sea, puedes iniciar a lo mejor teniendo una crisis de ausencia o teniendo una alteración en la percepción del olfato, del gusto. O sea, puedes empezar a oler así como un aroma extraño o puedes percibir un sabor extraño y después puedes tener una crisis generalizada. ¿Por qué? Cuando ustedes estén en la práctica profesional o hagan prácticas, van a ver que hay pacientes que les preguntan que tienen epilepsias y el personal de salud les pregunta, ¿tienen aura? ¿Qué es el aura? Pues, ¿ustedes qué se imaginan cuando dicen tienen aura? ¿O qué conocen como aura? ¿Nadie? ¿A nadie le suena esto de aura? Bueno, a mí me suena como que su espíritu o algo así. Ok, algo así, sí, sí. Y la verdad es que yo sonaba algo así, ¿no? Y yo también tenía esa idea, pero en los pacientes que tienen crisis convulsiva, tener aura es tener una señal previa a que te puede dar una crisis generalizada. O sea, algo que te avise.
Y entonces muchos pacientes cuando les preguntan, ¿tú tienes aura previa a una crisis? Dicen, sí, antes de una crisis me empieza a doler la cabeza, muy, muy, muy intenso, o puedo tener visión borrosa, o sea, ver negro, empezar a ver negro y después me da una crisis. O hay quien dice, yo empiezo a oler, tengo así a percibir un aroma extraño, un aroma que nunca más he visto. ¿Ok? Hay quien dice, yo empiezo a tener un sabor raro en la boca y después de ese sabor raro me da la crisis. Entonces el dolor de cabeza, la visión borrosa, hay quien empieza a tener miedo o ansiedad antes de una crisis convulsiva. A eso le llamamos aura. Y esas auras o esas señales que te avisan antes de tener una crisis convulsiva tónico-clónica generalizada, o sea, que se caiga y que empiece a tener movimientos involuntarios, a esas les llamamos convulsiones focales. Focales es cuando tú solamente tienes una alteración en la percepción de alguno de los sentidos, que puede ser el gusto, el olfato, la vista, el tacto, ¿ok? O sea que puedas empezar a sentir hormigueo en las manos o ansiedad o puedas tener un sabor raro o un aroma extraño o una visión borrosa o ver negro o un dolor de cabeza intenso. Esto son auras y son crisis convulsivas focales. Estas son focalizadas o focales. O sea, son de una sola parte del cuerpo que se puede convertir o se puede irradiar a la otra parte del cerebro y que puedas tener los movimientos tónico-clónicos generalizados. O sea, te caigas y puedas tener estos movimientos involuntarios. Dice que las convulsiones de ausencia, a veces llamada epilepsia menor o pequeño mal, pueden causar un parpadeo rápido, una mirada fija a lo lejos por unos pocos segundos. Y de repente dices, oh, ¿qué pasó? ¿En dónde estoy? ¿Qué estaba haciendo? O sea, en este lapso de que pueda tener que esta convulsiones de ausencia o crisis de ausencia, de repente por un momento se quedan viendo fijamente. Puede ser así, o hay quien de repente se queda y como que se queda dormido y despierta así como de, ¿qué pasó? Estas son crisis de ausencia, ¿ok? Las convulsiones tónico-clónicas, también llamada epilepsia mayor o gran mal, puede hacer que la persona grite, pierda el conocimiento, se caiga al piso, tenga rigidez y espasmos musculares. Espasmos musculares son estos movimientos rígidos, ¿ok? Movimientos involuntarios. Estas convulsiones focales que vimos que se van a clasificar en convulsiones focales y en convulsiones generalizadas, las convulsiones focales simples afectan una pequeña parte del cerebro. Estas convulsiones pueden causar sacudidas, un cambio de sensación como un sabor, olor o la visión rara. Las convulsiones focales complejas pueden hacer que la persona con la epilepsia se sienta confundida, aturdida, tenga alteración del estado de conciencia, o sea, no se acuerde, o tú le hables y la persona no responda cuando tiene estas convulsiones focales. La persona no podrá responder preguntas ni seguir instrucciones por unos pocos minutos, unos segundos o por algunos minutos. ¿Ok? Me dice que las convulsiones generalizadas secundarias comienzan en una parte del cerebro y luego se extienden a ambos lados del cerebro. En otras palabras, la persona primero tiene una convulsión focal y después se vuelve en una generalizada. Les decía, a quien tiene aura, regularmente esa es una convulsión focal que se puede convertir en una generalizada. Ahora, ¿qué pasa con este tipo de pacientes? Pues presentan ciertos signos y síntomas o manifestaciones clínicas. Las características de las convulsiones varían y dependen de qué parte del cerebro comienza la alteración y cómo se propaga. Ocurren síntomas temporales como pérdida del conocimiento o conciencia, alteraciones del movimiento, de los sentidos, en particular visión, audición y gusto, estado de ánimo u otras funciones cognitivas, aunque también puede afectar, dijimos, pacientes que puedan tener crisis generalizadas, puede afectar la función de eliminación, o sea, la función intestinal o vesical, o puede orinarse o puede defecar, ¿ok? De los movimientos tan involuntarios. Ahora, ¿a qué se debe todo esto o por qué? ¿Cómo funcionan las crisis convulsivas? ¿Alguna vez a alguien de ustedes le ha dado toques con la luz? ¿Alguien en algún momento ha tenido esto de que
toca un cable que a lo mejor no está aislado, o sea, no tiene aislante, no tiene plástico y lo tocan y les han dado toques. O también en México es muy común que pase alguien con una maquinita que donde tú agarras dos tubos y te empiezan a subir la intensidad y te empiezan a dar toques o descargas eléctricas. ¿A alguien alguna vez le ha pasado esto? A mí varias Sí, veces. Ah, adelante, adelante. Sí, a mí también me ha pasado varias veces. ¿Sí? Varias Sí, veces te han dado toque. Y cuando te dan toques, ¿qué sientes? ¿O qué le pasa a tu mano o a la parte donde te dan toques? como que siento como que se entume por un Como corto tiempo. se entume o se pone rígida, ¿cierto? Hasta como que se encoge el brazo, ¿cierto? Por ahí Sí. Lisette también abrió. Muchas gracias, Jesús Manuel. Lisette también nos mencionó. ¿Has sentido estos toques, Lisette? sí, también los he sentido. Ok, ¿y tú cómo has sentido esto? Eh, mm, Causa como que un dolor. Como que un dolor, ¿verdad? Ajá. Ok, y se pone como tenso ese músculo. Muy bien. Sí, se siente muy pesada la mano, la parte en la que te dé. Ok, perfecto. ¿Por qué les digo esto? Pues las crisis convulsivas es como una descarga eléctrica, o sea, son descargas eléctricas de las neuronas. Hay una hiperexcitabilidad, o sea, las neuronas están teniendo descargas eléctricas descontroladas. Y estas descargas eléctricas van a provocar estos movimientos involuntarios. Y es lo mismo que cuando tú te dan una descarga eléctrica o cuando te diste unos toques, porque se va a poner rígido. Pero aquí, como viene desde el cerebro, hagan de cuenta que la descarga aquí va a ser en el cerebro y el cerebro va a estimular a todos los nervios periféricos y entonces por eso los movimientos involuntarios que dice que puede ser desde alteración en alguna de la percepción, ya sea del olfato, de la vista o del gusto o del tacto, hasta movimientos involuntarios. O sea, hay descargas descontroladas ahí, ¿ok? Entonces, por eso es importante saber que cómo podemos prevenir estas descargas, porque dice que las personas con epilepsia suelen tener más problemas físicos, como fracturas, hematomas, fracturas que, o sea, que se te rompa un hueso. ¿Por qué? Por las caídas. Hematomas, moretones. Los hematomas son moretones, golpes, ¿ok? Y a causa de traumatismos relacionados con las convulsiones y tasas más altas de trastornos psicosociales, entre ellos ansiedad, depresión. Déjenme poner aquí estos dos, son de los principales que puedan tener. Afortunadamente, quiero decirles que hay tratamiento. Asimismo, riesgo de muerte prematura en personas con epilepsia hasta 3 veces mayor en la población general. ¿Por qué les digo? Fíjense bien. Eh, Actualmente, la Organización Mundial de la Salud dice que la epilepsia no se contagia, su causa aún se desconoce en aproximadamente el 50% de los casos de todo el mundo. O sea, 50% de los casos que tienen epilepsia no se sabe por qué les dio. Las causas de la epilepsia se dividen en estructurales, genéticas, infecciosas, metabólicas, inmunológicas y desconocidas. Entre ellas cabe señalar, o sea, ¿por qué te puede dar una epilepsia? ¿Por qué puedes tener epilepsia? ¿O por qué puedes desencadenar crisis convulsiva? Primero que nada, daño cerebral por causas prenatales o perinatales, o sea, en el embarazo o en el parto. Por ejemplo, hipoxia o traumatismo durante el parto, bajo peso al nacer, o sea, ser prematuro o que no hayas respirado bien o que el parto se haya prolongado y que no haya salido al bebé, esa es una causa de que este pequeñito o este bebé pueda iniciar con crisis convulsivas. Tardó en respirar o de repente cuando tardan en nacer, el bebé se hace del baño. Y cuando se hace del baño, eh, y todavía no sale, el bebé traga meconio, que es la primera evacuación, así se llama la primera evacuación meconio y el bebé traga meconio. Entonces, a eso le llamamos sufrimiento fetal. Y entonces, los pacientes pequeñitos recién nacidos que tienen sufrimiento fetal y que tienen hipoxia, hipoxia quiere decir baja, falta de oxígeno. ¿Ok? Ellos no se oxigenaron adecuadamente, entonces
este tipo de pacientes pueda tener o desencadenar crisis convulsiva. Malformaciones congénitas, o sea, pacientes que ya vengan con alteraciones congénitas y que puedan desencadenar crisis convulsivas, como malformaciones cerebrales, traumatismos cráneoencefálicos, un golpe en la cabeza, un golpe fuerte te puede desencadenar crisis convulsivas, accidentes cerebrovasculares, cuando hay estos accidentes cerebrovasculares regularmente es porque tenemos vasos muy chiquitos en el cerebro. Uno de estos se puede reventar. A eso le llamamos accidente cerebrovascular hemorrágico. Se reventó un vasito. ¿Por qué se puede reventar? Por un golpe o se puede reventar por hipertensión. Cuando los pacientes que tienen hipertensión, la presión es tan alta dentro de los vasos sanguíneos que uno de los vasos sanguíneos pequeñitos del cerebro se puede reventar. O otra, que un coágulo o una placa de ateroma, o sea, de grasa que viaja desde alguna parte del cuerpo, desde alguna arteria, algún vaso sanguíneo, vaya y tape esos vasos sanguíneos pequeñitos del cerebro. A eso le llamamos evento vascular isquémico. Isquémico, una obstrucción que no permite que la sangre esté llegando hasta una parte del cerebro. Hemorrágico, que se reviente ese vaso, se rompa y se riegue la sangre en el cerebro. ¿Ok? Esto también te puede provocar crisis convulsivas. Las infecciones cerebrales como la meningitis, la encefalitis o la neurocirticircosis. La neurocirticircosis es provocada por una bacteria que hay en la carne de puerco. Cuando la carne de puerco no está bien cocida, a veces esta bacteria viaja hasta el cerebro y te puede provocar una infección que te puede provocar crisis convulsivas o una infección en el cerebro, también como la meningitis o la encefalitis, ¿ok? Este, ciertos síndromes genéticos y tumores cerebrales. Un tumor, una parte de masa que está creciendo anormalmente en el cerebro y que hace presión, también te puede provocar crisis convulsivas. Hay muchas causas, desde golpes, desde hipoxia, o sea, falta de oxigenación, no solamente en los pequeños, o sea, alguien que de repente, no sé, dejó de respirar por bastante tiempo y no le dimos tratamiento, o sea, ¿quién? ¿Se acuerdan que vimos que los pacientes que se llegaban a drogar con fentanilo? El fentanilo lo que hace es que te puede provocar un paro respiratorio. Ah, pues los pacientes intoxicados por fentanilo que tienen paros respiratorios y que no se les dio tratamiento, o sea, una ventilación cada 5, cada 6 segundos con el ambú, ellos pueden desencadenar crisis convulsivas. ¿Por qué? Porque hubo un tiempo que tuvieron una hipoxia, o sea, no se oxigenaron adecuadamente, ese cerebro no se oxigenó y puede quedar con crisis convulsivas a raíz de una sobredosis de fentanilo, ¿ok? O hasta la muerte, todo va a depender. Entonces, hay diversas causas, pero sí, o sea, en la mitad de los pacientes que tienen epilepsia, no se sabe por qué o sea, ni ellos saben por qué iniciaron de repente, solamente les dieron las crisis. Otras causas de convulsiones sin ser epilepsia, o sea, ¿a quién le pueden dar crisis convulsivas sin ser epilepsia? A los pacientes que tienen fiebre alta, sobre todo los pequeñitos, menores de 6 años, si se les sube mucho la temperatura, más de 40, pueden convulsionar. Y no solamente ellos, los pacientes adultos también que tienen fiebre, el cuerpo, ¿saben quién regula la temperatura, chicos? El hipotálamo. Ok, y el hipotálamo se encuentra en el cerebro. Entonces, cuando el hipotálamo de repente no puede regular la temperatura porque está muy alta, hagan de cuenta que el hipotálamo se vuelve como loco y dice, no sé qué está pasando, me vuelvo loco y empieza a afectar el cerebro y el cerebro empieza a tener crisis convulsivas. Por eso los pacientes que tienen hipertermia o que tienen la fiebre alta o tienen la temperatura alta, bajamos la temperatura con medios físicos, ya sea trapitos mojados, sea con bolsitas de hielo, hay que bajar, o bañándolos, hay que bajarles la temperatura. Si tú no le bajas la temperatura a ese paciente, lo primero que puede hacer es convulsionarte, ¿ok? Entonces, otras causas sin que sea epilepsia, o sea, no quiere decir que ya va a tener epilepsia, pero una de las causas que pueda convulsionar un paciente puede ser fiebre alta. Bajo nivel de azúcar, a los que se les baja el azúcar mucho, ¿a quién se le puede bajar?
pues a los diabéticos principalmente que tienen niveles altos de azúcar y de repente dejan de comer por mucho tiempo, ¡pum! Se les cae el nivel de azúcar, se les baja y ellos pueden convulsionar, ¿ok? ¿Quién más? Los pacientes que puedan ser alcohólicos o que pueden ser consumo de drogas y que dejan de consumir el alcohol y las drogas por la abstinencia, o sea, por no consumir esto, pueden llegar a convulsionar. Y los que tienen intoxicación por drogas, ya habíamos visto, los que pueden ser por fentanilo, por opioides, pueden tener crisis convulsivas también. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo se diagnostica a un paciente que puede tener crisis convulsivas? Pues el médico llevará a cabo un examen físico. Este examen comprende la evaluación detallada del cerebro y del sistema nervioso. El principal estudio que se realiza para identificar que el paciente tiene crisis convulsiva, bueno, aparte de que el paciente y el familiar dicen, pues ha tenido movimientos, pierde la conciencia, ya cuando están con el médico dice, hay que hacerle un electroencefalograma. Un electroencefalograma para revisar la actividad eléctrica del cerebro. Las personas con epilepsia a menudo tienen actividad eléctrica anormal que se observa en este examen. En algunos casos, el examen muestra la zona del cerebro donde empiezan las convulsiones. El cerebro puede aparecer normal después de una convulsión o entre convulsiones. ¿Cómo es este examen? Este examen del electrocardiograma, primero que nada, al paciente, si es adulto, no debe de dormir toda la noche. ¿Ok? No debe de dormir, se debe de bañar y solamente se debe de bañar con jabón neutro. No aplicar cremas, no shampoos, no perfume, nada de esto. ¿Ok? Solamente el baño con jabón neutro y no haber dormido durante toda la noche. ¿Por qué? Cuando llegan con el médico, coloca un casco como una malla, es como si fuera una malla y esta malla tiene como unos electrodos que van fijados al cráneo. Ok, por la parte de afuera. Regularmente puede ser que puedan pedir que tengan el pelo cortito para que se adhiera bien. Y esta malla es como si fuera un casco, pero de malla, con varios puntitos. No sé si en alguna película han visto que de repente dicen, le vamos a leer la mente y le ponen un casco como con malla y tiene como chuponcito. Ah, pues es muy parecido a estos que salen en las películas. El paciente, en cuanto se queda dormido, empiezan a tomarle este estudio de actividad eléctrica del cerebro. El paciente está totalmente dormido. Si son niños, a los niños pequeñitos se les pide que más o menos se les despierte como entre la 1 y 2 de la mañana y de ahí ya no se dejen dormir. Se bañen solamente con agua y jabón neutro. Jabón neutro se refiere a que no tenga perfume, no tenga aroma y ninguno de estos, ¿ok? Y que no se deje dormir para que cuando llegue al estudio se quede totalmente dormido. Entonces, cuando empieza este estudio, empiezan a detectar la actividad eléctrica del cerebro. Y en algunas ocasiones, cuando el paciente está dormido, llega a tener alteraciones, o sea, llega a haber actividad eléctrica mayor cuando se supone que cuando tú estás dormido no debes de tener tanta actividad eléctrica. Y luego les empiezan a poner luces así como flashes mientras están dormidos, como si empiezan a darle así flashazos, como si empezaran a tomarle fotos para detectar si se altera la actividad eléctrica. Este es el estudio que llama electroencefalograma. Y si en este periodo de reposo que debería de estar el paciente hay alteraciones eléctricas, dicen, este paciente tiene crisis convulsiva, porque fíjate, hay alteración eléctrica y además en el estudio a veces te dice en qué parte del cerebro está esta alteración. ¿Ok? Ese es el electroencefalograma. El tratamiento es el principal, ¿eh? Además de que les puedan hacer tomografías, resonancias magnéticas. ¿La tomografía para qué es? La tomografía te introducen en un tubo y este tubo es como si fuera una radiografía, gira y te toma, principalmente si es una tomografía del cráneo, te va a tomar todo el cráneo, ¿ok? Desde la base del cráneo, o bueno, más bien, desde la parte superior de la cabeza hasta el cuello.
¿Y para qué te toman esta tomografía de cráneo? Para ver que no haya masas, o sea, que no haya un tumor o que no haya algo raro. Aquí va a salir si hay una parte del cerebro que no se está oxigenando, o sea, que cambie de coloración, porque el tejido que no se oxigena cambia de coloración, o sea, hay una necrosis, una muerte de este tejido. Ok, anote por ahí necrosis, muerte del tejido. Cuando dicen este tejido está necrótico, tejido muerto. Ok, a eso le llaman. Necrosis es muerte celular, o sea, muerte de un tejido. O también la mala perfusión o la hipoxemia. La mala perfusión es cuando les decía un coágulo, un coágulo o una placa de ateroma viaja hasta un vaso sanguíneo y de ahí pues ya no pasa, ¿ok? En la tomografía, si tuviera ahí un coágulo o una placa de ateroma, va a salir ahí, ¿ok? Y ver que este vaso sanguíneo está alterado, ¿ok? Para eso son las tomografías o la resonancia magnética. Dice que el tratamiento, las convulsiones se pueden controlar con la administración adecuada de medicamentos anticonvulsivantes. Hasta un 70% de las personas con epilepsia podrían vivir sin convulsiones, o sea, pueden tener una vida normal. Los medicamentos funcionan para 2 de cada 3 personas con epilepsia. Y cada 2 de 3 personas pues, está bastante bien. Ahora, puedes tener una vida normal siempre y cuando lleves tu tratamiento adecuado. ¿Por qué les digo esto? Que ustedes como profesionales de la salud tienen que decirle esto a sus pacientes, porque los pacientes, les comentaba, ellos tienen o sufren mucho de ansiedad y depresión por tener esto y sobre todo cuando ellos desconocen que puede haber un tratamiento que puedan llevar una vida normal. Entonces, la ansiedad y depresión a muchos de estos pacientes los lleva al suicidio. Les voy a contar un caso, chicos. Cuando yo estaba estudiando enfermería, acabábamos de entrar, no sé, éramos de primer semestre, me parece, primer semestre. Tuvimos una reunión en casa de un compañero. En esta reunión, uno de los compañeros de repente empezó así como que a llorar, a ponerse mal. Lo que él, no debió de hacer es que ese día consumió alcohol. Y el alcohol muchas veces inhibe o altera el efecto de los medicamentos. Aparte que él había dejado de tomar sus medicamentos, él tenía crisis convulsiva. Y en esa reunión, este muchacho empezó a convulsionar. Y pues todos así, acabados de entrar a la carrera y así como de, ¿y ahora qué hacemos, no? Y entonces nadie sabía. Ahora, yo les comento, cuando alguien tiene una crisis convulsiva, de inicio, pues lo que puedes hacer es que el paciente por lo menos no se vaya a caer y a golpear la cabeza, ¿ok? Debes de ponerlo en una superficie plana, no introducir nada dentro de la boca, porque antes les ponían que lápices o les querían meter el dedo, es lo peor que puedes hacer. Si tú le introduces el dedo a un paciente o un lápiz, él puede romper el lápiz o arrancarte el dedo por estos movimientos involuntarios y esa fuerza tan excesiva que tiene. Lo que hay que poner es tratarlo de poner en una superficie plana y de cúbito lateral, o sea, de lado, porque a veces estos pacientes también pueden vomitar. Y entonces, para que ese vómito no se vaya a los pulmones, colocarlo de lado. Aunque los movimientos sigan, tú no te preocupes. Ponlo de lado y que no se golpee la cabeza. Ponerle algo o sujetarle la cabeza para que su cabeza, porque estos movimientos pueden hacer que la cabeza se mueva. Entonces, que no se golpee la cabeza. Eso podría ser el tratamiento de inicio. Esta crisis convulsiva va a pasar. Puede presentar otras, sí, pero el tratamiento de inicio es que tú asegures la vía aérea del paciente. ¿Cómo vas a asegurar la vía aérea? Ponlo de lado para que si vomita no se vaya a broncoaspirar. Ok, ponerlo sobre una superficie plana. Si está parado, ponerlo rápido acostado o en el suelo en una superficie plana y ponerle algo para que no se golpee la cabeza o sostenerle la cabeza. Es lo único que puedes hacer. Hablando tú, que eres estudiante o cuando seas profesional, si no tienes medicamentos o no estás en una unidad, en una institución, en un hospital, una institución de salud, ok,
no puedes hacer más, ¿ok? Más que hacer esto, ponerlo en una superficie plana, vigilar que no se golpee la cabeza y colocarlo de lado para tener la permeabilidad de la vía aérea, ¿ok? Eso es lo que tienes que hacer. En ese entonces, pues todos nos espantamos, le hablamos a la ambulancia, llegó la ambulancia, se lo llevaron y para no hacerles el cuento largo, a los 15 días este compañero se suicidó, se quitó la vida. Entonces, ¿por qué? Pues tal vez él no tenía, o en ese entonces le estoy hablando de hace ya bastantes años. No teníamos la tecnología o los medicamentos. Siempre ha habido medicamentos. Bueno, de una fecha para acá ha habido medicamentos que controlan muy bien esto. Pero muchos pacientes anteriormente eran mal vistos o eran juzgados o eran discriminados. Actualmente tú ya no puedes discriminar a ningún paciente por ninguna enfermedad. A eso se le llama, pues, discriminación y te puedes meter en problemas legales. ¿Ok? Entonces, no, y la verdad es que esto ni es contagioso ni nada. ¿Ok? Entonces, ustedes, eso sí tienen que hacérselo saber al paciente y a los familiares, porque a veces los familiares dicen, y si me contagia eso que tiene, pues para empezar esto, no se contagia. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos que enseñar. Y este tipo de pacientes, les comentaba, pueden llevar una vida normal con el tratamiento. Lo peor que pueden hacer es mezclar fármacos anticonvulsivantes con alcohol, porque el alcohol puede inhibir el efecto de estos fármacos o aumentarlo. Entonces, mala idea, no se combinan con algo. Ok, tratamiento. Para el tratamiento puede ser por cirugía o otros tratamientos. Dice, cuando las convulsiones provienen de una sola área del cerebro, convulsiones focales, una operación puede extirpar esa área y evitar convulsiones futuras. ¿Ok? No siempre se recomienda porque a veces es más riesgoso que te abran la cabeza durante esa cirugía a que puedas tener mejor un tratamiento que te pueda controlar las crisis convulsivas. Pero esto va a depender mucho del paciente y del médico. ¿Ok? ¿Qué otros tratamientos? Cuando los medicamentos no funcionan y no es posible operar, pueden existir algunos que ayuden. Esto incluye la estimulación del nervio vago. ¿Cómo estimulamos el nervio vago? Cuando vomitas, eh, las náuseas y que sientes como que algo te jalan desde muy dentro, esa es la estimulación del nervio vago. El nervio vago, de hecho, inhibe o inerva varias partes del cuerpo, como cual el corazón. Cuando el corazón se te acelera, tú le puedes pedir al paciente que tosa fuerte. Cuando tú toses, estimulas el nervio vago y puede disminuir esa frecuencia cardíaca. Las náuseas, el que tú le digas, respire profundo y puje como si quisiera hacer del baño, del 2. El pujar, como si quisieras hacer del baño, o cuando tú vas al baño y pujas mucho, ok, estás inhibiendo o estimulando el nervio vago y puede que de repente sientas que tu frecuencia cardíaca está bajando de más. ¿Por qué? Porque estás estimulando el nervio vago. ¿Ok? Y otros utilizan una dieta catógena, que esta es rica en grasas, baja en carbohidratos y contiene cantidad limitada de calorías. ¿Ok? También pueden ayudar. ¿Ok? Pero principalmente nosotros como personal de salud utilizamos los fármacos antiepilépticos. Los antiepilépticos son medicamentos utilizados para tratar y controlar la epilepsia, un trastorno neurológico que afecta a millones de personas en el mundo. Estos fármacos actúan sobre diversos mecanismos para reducir la excitabilidad neuronal, o sea, para calmar a las neuronas y evitar la propagación de descargas epileptiformes. ¿Cómo actúan estos fármacos? Pues tienen un mecanismo de acción. Tienen modulación de los canales iónicos, bloquean canales de sodio dependientes de voltaje. ¿Ok? Por ejemplo, la carbamazepina o la lamotrigina. También canales de calcio. En el cuerpo tenemos canales de sodio, canales de calcio, canales de potasio. También dentro de esto, el corazón funciona con una bomba que se llama la bomba de sodio, potasio, calcio. ¿Alguien ya vio algo de anatomía, fisiología, de cómo funciona el corazón? Sí, ¿no? ¿Ya se los enseñaron? Me parece que sí, si no me recuerdo, me parece que sí, Me pero parece que no. sí, pero no Así. me acuerdo. Ok.
Muy bien. No se preocupen. Miren, en el cuerpo tenemos canales de calcio, en muchos, en los músculos, en los vasos sanguíneos, en el cerebro, prácticamente en todas partes del cuerpo tenemos canales de calcio. ¿Qué hace el calcio en el cuerpo? Hace que se contraiga el músculo, ¿ok? O que los vasos sanguíneos se hagan pequeñitos. Siempre que hay canales de calcio, van a hacer que se contraiga. Entonces, ¿se acuerdan que les dije que cuando te daba toques sentías cómo se te contraía el músculo? Ah, ok. Pues hay medicamentos que van a bloquear los canales de calcio, o sea, que van a hacer que no se contraiga el músculo, que no haya esa hiperexcitabilidad en el cerebro y que puedas tener estas crisis convulsivas. Acuérdense, siempre que hablen de calcio en el cuerpo, el calcio va a provocar que los vasos sanguíneos se hagan chiquititos, que el músculo cardíaco se contraiga o que se contraiga el útero para las mujeres. Cuando tú de repente menstruas y sientes esas contracciones o esos cólicos son provocados por canales de calcio. Los canales de calcio hacen que hoy te den esos retorcijones y que se contraiga. Entonces, estos canales de calcio provocan eso. ¿Ok? Entonces, músculo liso. Músculo liso tenemos en el estómago, tenemos en el útero, las mujeres, en los vasos sanguíneos, en el cerebro, en el corazón. Entonces, el calcio, el sodio, potasio y el calcio principalmente hacen que se contraiga, ¿ok? Entonces, hay medicamentos que van a bloquear estos canales, o sea, que van a permitir que los canales hagan de cuenta que son como unos receptores y por ahí entra el calcio. Entonces, estos fármacos llegan y se instalan ahí y permiten que el calcio no entre, el potasio o el sodio, principalmente sodio y calcio sobre todo, van a hacer que no se contraigan estos músculos, tapan esos canales y permiten que no se contraigan, ¿ok? Esos son los fármacos que modulan los canales iónicos. Y dentro de ellos están la carbamazepina, que es uno de los fármacos que utilizamos mucho en hospitalización, y la lamotrigina, que es más reciente, más nueva. Y luego tenemos a los que potencian o inhiben al GABA. ¿Alguna vez los han invitado a una fiesta donde les dicen, pero te doy un boletito, porque si no llevas este boleto, no te van a dejar pasar? ¿Alguna vez los han invitado a una fiesta así? ¿O han estado en una kermés, en alguna reunión donde de repente te dicen, te damos tu entrada, o un concierto o algo de esto? Un concierto, una obra de teatro o el cine. Para que tú entres al cine, pues te dan un ticket, un boleto, ¿cierto? Y hay una persona que está en la entrada que te permite el acceso o no te permite el acceso, ¿cierto? Ya sea en el cine o en creo que todos hemos ido al cine alguna vez, ¿cierto? Ustedes han ido al cine o a algún evento donde te piden un boleto, ¿cierto? ¿Sí? Sí, Y en la entrada hay alguien que te pide ese boleto, ¿cierto? Ah, pues en el cerebro hay algo que se llama el GABA, que el GABA es un receptor que se llama gamma aminobutírico, ¿ok? Aumenta la actividad del ácido aminobutírico. El GABA es un ácido que se llama ácido gamma aminobutírico, por sus siglas en inglés, GABA. Pero ustedes no quiero que se aprendan el nombre o el concepto. El GABA es este que te va a pedir o que está parado en la entrada y que te pide el boleto. ¿Ok? Esta persona, hagan de cuenta que el GABA es esta persona que llega y te dice, tu boleto. Y si tú traes boleto, te deja pasar. Si no traes boleto, no te deja pasar. Entonces, ¿qué hace el GABA? El GABA o los medicamentos antiepilépticos hacen que el GABA se ponga más loco y que digan, no, a ver, espérate, tú no pasas, ¿no? ¿A quién le va a decir principalmente? Pues le va a decir que la energía que viene de una neurona y que va a pasar a otra neurona, el GABA le dice, no, espérate tantito. Tú no vas a pasar y menos si te pones así de intenso. O sea, con esa intensidad que traes. Entonces, ¿qué hace? Calma a la persona, o en este caso, calma la energía para que esa energía no excite a la otra neurona y pueda convulsionar. O sea, le dice, espérate, espérate, y entonces ya calma. El GABA es un mediador, ¿ok?
Y entonces, cuando nosotros le damos un fármaco que va a potenciar al GABA, lo que hace es que lo pone más loco y el GABA va a decir, no, espérate, aquí no vas a venir y hacer tu desastre. Entonces, no deja que la energía pase por completo a la otra neurona y por ende, pues no convulsiona el paciente. ¿Ok? Dentro de estos tenemos a las benzodiazepinas y al valproato. Benzodiazepinas son fármacos que utilizamos de urgencia en las crisis convulsivas. Las benzodiazepinas como el diazepam o el diazepam o midazolam son fármacos que utilizamos para quitar las crisis convulsivas rápidas y las pasamos a través de la vena. ¿Ok? Ahorita se los digo bien en la clasificación. Y luego tenemos a los antagonistas o antagonismo de los receptores gluta, glutamatérgicos. De los antagonismos, recuérdenme, ¿qué quiere decir antagonismo o fármaco antagonista? Inhibe. Los que Inhibe. inhiben. Muy bien. Entonces, estos fármacos van a inhibir a estos receptores. Dice, bloquean los receptores de glutamato. El glutamato es como esta persona que te invita a la fiesta y que te dice, ven, pásate. El glutamato es aquel que va a hacer que pase la energía de una neurona a otra neurona. ¿Ok? Y entonces, estos fármacos van a inhibir al glutamato para reducir la excitabilidad neuronal. Por ejemplo, el felbamato. Otros mecanismos, algunos antiepilépticos tienen mecanismos de acción únicos, como la vigabatrina, que inhibe la enzima GABA transaminasa, o sea que el GABA transaminasa es el que va a producir la respuesta y el GABA, solo el GABA, es el que va a inhibir o que va a mediar esta respuesta. Ahora, fíjense bien, dentro de ellos tenemos a los barbitúricos. Conceptos. ¿Qué son los barbitúricos? Que también los vamos a ver. Barbitúricos, las benzodiazepinas también las vamos a ver. Y solamente para que ustedes lo tengan presente, podrían tomarle una foto, una captura de pantalla a esto. Los barbitúricos son fármacos que causan relajación y somnolencia. De repente han visto que en las películas o en las series o en las telenovelas alguien se pone loco, alguien o el protagonista o alguno de los actores de repente se pone mal porque recibió una noticia mala y este que se pone mal, ¿qué le ponen a este paciente para calmarlo? ¿Qué dicen? Le vamos a poner un qué. Un sedante. Ok, dentro de los sedantes, los fármacos que se ponen a este tipo de pacientes o que les inyectan son barbitúricos. Los barbitúricos son fármacos que causan relajación y que causan somnolencia, o sea, sueño. Les van a poner esto, los van a relajar y los van a dormir. Cuando ustedes vean a alguien que se pone loco y que dicen, les vamos a poner a un sedante, ustedes van a decir, le van a poner un barbitúrico. Ustedes ya van a saber, ¿no? Porque ya son expertos en esto. Después vamos a ver los barbitúricos, pero los barbitúricos son estos fármacos que les ponen cuando de repente se ponen mal. Y los barbitúricos también los utilizamos a veces con este tipo de pacientes, porque van a relajar y además les va a dar sueño, los vamos a calmar. Las benzodiazepinas son una clase de medicamentos que se utilizan ampliamente para tratar afecciones que incluyen la ansiedad, el insomnio, las convulsiones. Esta te sirve para muchas cosas, las benzodiazepinas. Dentro de las benzodiazepinas tenemos la carbamazepina, tenemos al diazepam y al midazolam. De los que utilizamos de urgencia que los puedes pasar y ve, diazepam y midazolam. O sea, alguien que está teniendo una crisis y que tienes una vía periférica, o sea, la está canalizado con una solución, le podemos pasar diazepam o midazolam y sí le quita las crisis convulsivas. Esto sí, ¿ok? Pero estamos hablando del área hospitalaria. Y luego tenemos al ácido gamma aminobutírico, que es el GABA. El GABA es acuérdense, el cadenero, el que está en el lugar donde tú vas a pasar o el que está en la entrada, el de los boletos o el que te recoge los boletos en las fiestas. ¿Ok? El glutamato es un aminoácido cuya función en el sistema nervioso central consiste en facilitar y agilizar la comunicación entre las células nerviosas, o sea, comunica a una neurona con otra neurona. Los canales de calcio
Estos, acuérdense, el calcio que dijimos que va a ser en el cuerpo, recuérdenme, Va a ser una Contraer contracción. el músculo. contraer el músculo, los vasos sanguíneos los hace pequeñitos y así. Y los canales de potasio son cruciales en el proceso de liberación de neurotransmisores y hormonas, el transporte de electrolitos en las células epiteliales, la contracción. Lo que es potasio, calcio y sodio contraen. Acuérdense, estos contraen los músculos, ¿ok? Entonces, solamente por eso se los quería mostrar. ¿Cómo actúa? Miren, aquí tenemos la sinapsis de una neurona. Tenemos aquí, del lado derecho tenemos una neurona en donde tiene las dendritas, en donde esta neurona va a llegar, va a tener este potencial de acción, o sea, va a recorrer la energía y se va a conectar con la otra neurona, con las dendritas, y a esto le llamamos sinapsis. ¿Ok? Pues en esta sinapsis, en este cuadrito que se ve acá, es esta imagen que tenemos del lado izquierdo, donde tenemos al glutamato. El glutamato es el que te invita a la fiesta y te, ven, pásale. Y entre más invitados tenga, pues más se pone la fiesta de ambiente o se puede poner mal, ¿verdad? Sobre todo si estos son mala copa, dicen por ahí. Entonces, el glutamato es el que invita, el que facilita que pueda haber una hiperexcitabilidad o que facilita la comunicación entre una neurona y otra neurona. Y luego tenemos al GABA. El GABA va a ser el mediador, el que, a ver, espérate. Tú invitaste a 15, pero ¿cuántos boletos te dieron? Pues nada más 10. Pues los otros 5 no entran porque la fiesta se puede poner mal o por seguridad del lugar, entonces no puede haber tanta gente. Pues entonces aquí también el GABA lo que le dice, a ver, espérate, no tanta energía porque me vas a vas a hiperexcitar esta neurona y va a empezar las crisis convulsivas. Ahí es donde está el GABA. Y ahí tenemos al Na que es sodio, al Ca que es calcio, al Cl que es cloro, que estos principalmente pues son canales y que son canales de sodio, de calcio y de cloro. Y dijimos que estos van a provocar que se contraiga. Entonces, si inhibimos los canales de sodio, de calcio, de cloro, pues no se va a contraer esta neurona. ¿Ok? Y así es como funciona el mecanismo de acción. Los fármacos pueden algunos inhibir al glutamato, algunos pueden aumentar la función del GABA, algunos pueden inhibir al sodio, al calcio, al cloro, al potasio, y de esta manera no. Por eso los fármacos son diferentes fármacos, porque pueden actuar sobre diferente forma. ¿Por qué? Ahora, déjenme, voy a pasar esta, porque los fármacos se clasifican de esta manera, y esto sí es para la infografía que me tienen que hacer. ¿Cómo se clasifican los fármacos? La infografía debe de llevar qué es las crisis convulsivas o las crisis comiciales o la epilepsia, ¿qué es la epilepsia? ¿Ok? ¿Cómo se clasifica la epilepsia en focal y generalizada? ¿Ok? Y cómo se clasifican los fármacos o qué son los fármacos anticomiciales o antiepilépticos? Pues son fármacos para tratar este tipo de trastornos. ¿Ok? Pónganme la definición y luego me van a poner la clasificación. ¿Cómo se clasifican los fármacos anticonvulsivantes? Se clasifican en primera generación, segunda generación y tercera generación. ¿De qué va a depender esta generación? ¿O por qué por generaciones? Pues cuando a ti te hablan, ¿de qué generación eres? Pues porque fuiste de la primera, segunda o tercera generación. O soy generación 2024 o alguna generación de estas por los años en los que estuviste. Pues los fármacos es en los años en que se descubrieron. Los de primera generación son fármacos que se descubrieron antes de 1990. Los de segunda generación son los que se descubrieron después de 1990 y los de tercera generación son los que actualmente o que se descubrieron muy recientemente. ¿Ok? Ahora, de los fármacos que se descubrieron antes de 1990, todavía utilizamos, bueno, seguimos utilizando muchos. ¿Como cuál? La fenitoína que también conocemos como difenil, difenilhidantoína, hidantoína. Ese es el nombre científico de la fenitoína. O también lo van a identificar porque en el hospital le van a decir
pásame o vamos a ponerle DFH. DFH, DFH es el diminutivo de difenil y dantoína, ¿ok? O fenitoína sódica, así la conocemos como fenitoína sódica. Y este es muy bueno, este medicamento es muy bueno, lo seguimos utilizando. La carbamazepina, que es una benzodiazepina, también es uno de los fármacos que más utilizamos, solo que la carbamazepina es vía oral, la fenitoína es vía oral y vía intravenosa. Valproato de magnesio, el valproato, los que están con rojo son los que más utilizamos, son los que más se utilizan en este tipo de padecimientos. Valproato de magnesio, de magnesio. El valproato de magnesio es uno de los fármacos. Además, este es para todo tipo de crisis, el valproato de magnesio. Y el fenobarbital es un fenobarbital, este es un barbitúrico. Barbitúrico. Por ahí hay un meme que ustedes lo van a ver en donde dice, ¿sabes que la presentación va a estar buena cuando empieza con los memes? Y empieza un meme y dice ahí, Barbie túrico, y aparece la imagen de la Barbie. Los medicamentos barbitúricos son medicamentos que utilizamos. ¿Para qué dijimos que los utilizábamos de los barbitúricos? ¿A quién se les ponen los barbitúricos? ¿A los pacientes que se ponen qué? ¿A quién? Recuérdenme. Se altera, ¿A quién, perdón? los que se alteran. A los que se alteran. A ellos les ponemos los barbitúricos. ¿Ok? Muy bien. Pero también a los de crisis convulsiva les podemos poner barbitúricos. ¿Ok? Antiepilépticos de segunda generación después de 1990, la motrigina, levetiracetam, oscarbazepina y topiromato. Topiromato también uno de los muy buenos, ¿ok? Porque es para todo tipo de crisis convulsiva. Tenemos a los antiepilépticos de tercera generación, a la eslicarbazepina, que son muy nuevos, muy caros también. Algunos son muy caros, ¿ok? Muy bien. Ahora, dosis de los de primera generación, no quiero que se aprendan tanto las dosis, porque en realidad esto va a depender mucho de los kilogramos de peso por día. Y les voy a enseñar a algunas aplicaciones del celular para que ustedes puedan sacarlo. ¿Ok? Tenemos fenobarbital, fenitoína, primidona, carbamazepina, ácido valproico y etosuximida. Quiero mencionarles que el ácido valproico, lo voy a poner aquí con negritas, o sea que se vea mejor, porque este es uno de los que para todo tipo de crisis epiléptica utilizamos ácido valproico. La dosis va de 10 a 30 miligramos por kilogramo por día, o sea, si yo peso 80 kilogramos y me voy con la dosis más baja que es de 10, multiplico 10 por 80, van a ser 800 miligramos al día. Estos 800 miligramos lo podemos dividir en dos o en tres tomas. El ácido valproico viene de 300 miligramos. Entonces, si son 800, podría yo tomar una cápsula 3 veces al día y serían 900 miligramos, si está dentro del rango. ¿Ok? Así es como se saca 10 miligramos, dosis más baja, 10 por los kilogramos de peso, 10 por 80, 800. Y dice que esto es por día. Lo puedes tomar 2 veces al día o 3 veces al día. Entonces, si son 3 veces al día y viene de 300 miligramos, pues una cada 8 horas. Y son 900 miligramos. Estoy dentro de la dosis. ¿Ok? Y con esto podría yo controlar la crisis. Esto va a depender de la indicación del médico, pero ¿por qué les enseño sobre todo para que vean que las dosis no sean excesivas? Y el ácido valproico es uno de los que más utilizamos. Fenitoína, la fenitoína que también es uno de los que más se utilizan. Además, la fenitoína no solamente se utiliza en las crisis convulsivas. Han visto de repente cómo están los accidentes, ¿no? Sobre todo en los coches. Y que llegan pacientes que se golpearon en la cabeza y que hay que atenderlos de urgencia. A esos pacientes que tienen traumatismo cráneoencefálico, para evitar que convulsionen y como neuroprotector les ponemos fenitoína o difenilidantoína. Esta fenitoína va a calmar al cerebro y va a calmar que no haya una hiperexcitabilidad.
Entonces, la fenitoína, que viene, si viene IV, viene de 250 miligramos, la fenitoína, en ámpulas para administrar IV. Si vienen en capsulitas, viene de 100 miligramos. Tú le puedes dar de 300 a 600 miligramos por día, o sea, 2 cápsulas cada 8 horas o una cada 8 horas. O una cada 12 horas, todo va a depender. ¿Ok? Y esta sirve para las crisis generalizadas y parciales. El ácido valproico para todos, de ausencia, generalizadas, parciales, para todos. Pero la fenitoína solamente generalizadas y parciales. Ok, tenga movimiento de una parte del cuerpo o movimiento de todo el cuerpo. Y el ácido valproico o valproato de magnesio sirve para todo tipo de crisis, para las de ausencia también. Ok, muy bien. Los de segunda generación tenemos al levitiracetam, que es uno de los que más utilizamos. Déjenme ponerlo también con negrito. Y al topiromato. ¿Ok? Este topiromato dice para todo tipo de crisis excepto las de ausencia, pero te sirve para la gran mayoría, sobre todo tónico-clónica, las generalizadas. Ahora, yo les pregunto, ¿a ustedes alguna vez han escuchado alguno de estos medicamentos, como la gabapentina, la pregabalina, el levitiracetam, la motrigina, topiromato? ¿Alguna vez? Yo he escuchado la pregabalina. Ok, ¿y has visto para qué utilizan la pregabalina? Creo que para el dolor o algo así. Muy bien, sí, muy bien. Ahora, ¿por qué? La pregabalina y la gabapentina, déjenme ponerla de otro colorcito. Esta, aunque la vamos a poner verde, una moradita, moradita, para que se vea bien. La gabapentina y la pregabalina, aunque son fármacos que son anticonvulsivantes, esta solos no se dan. Tú le puedes dar la gabapentina con el DFH, la difenilidantoína, o le puedes dar la pregabalina con el ácido valproico. O sea, esta gabapentina y pregabalina siempre se mezcla con otro anticonvulsivante. Cuando tú mezclas dos anticonvulsivantes, hacen sinergia. ¿Qué quiere decir sinergia? Por ahí anoten, sinergia. Sinergia. Con S, sinergia. Con S y G. Sinergia. ¿Qué es? Y acento en la I. ¿Qué es la sinergia? La sinergia es que cuando tú mezclas dos fármacos, póngale así, cuando se mezclan dos fármacos, se potencializa el efecto, ¿ok? Cuando mezclas dos fármacos, se potencializa el efecto. La sinergia es que cuando tú mezclas dos fármacos, van a tener un mayor efecto, se va a potencializar el efecto. Cuando tú mezcles dos anticonvulsivantes, el efecto va a ser mejor, se va a potencializar. Y entonces, la gabapentina y la pregabalina solitas como anticonvulsivantes no se mandan. Casi siempre se va a mandar gabapentina con valproato de magnesio, o pregabalina con ácido valproico, o gabapentina con topiromato, o pregabalina con topiromato. Estas casi nunca se mandan solas. Cuando se mandan solas, estas se mandan para el dolor. Solas para el dolor. Dolor. ¿Qué tipo de dolor? Dolor neuropático, o sea, dolor de los nervios. Dolor, póngale ahí, dolor neuropático, dolor de los nervios. ¿Ok? Solas para el dolor, para el dolor. ¿Ok? Y es dolor neuropático, o sea, dolor de los nervios. ¿A quién le da dolor neuropático? A los pacientes diabéticos. A ellos les da dolor neuropático. ¿A quién les da dolor neuropático? A los pacientes que tienen la ciática. La ciática es un nervio que tenemos que va desde la pompi hasta el talón y que de repente dicen, ay, me duele mi ciática. La ciática es ese dolor porque está comprimiendo al nervio ciático que se recorre toda esta parte del cuerpo, por la parte de atrás, desde la pompi hasta el talón. Y dicen, me duele mi ciática. Ok, a ese tipo de pacientes les mandan
gabapentina o pregabalina para quitar el dolor. Sirven como analgésicos neuropáticos. ¿A quién más? Hay pacientes que les da herpes zóster. El herpes zóster, aunque es provocado por un virus, le puede dar a cualquiera. ¿Y a quién le da principalmente? A los pacientes que tienen el sistema inmunológico bajo. El herpes zóster, bueno, hay diferentes tipos de herpes. ¿Han visto que de repente a alguien le puede salir muchos fogazos en la boca, estos que les llamamos fogazos? ¿Sí han visto? Pues los fogazos en la boca es un tipo de herpes, ¿ok? También hay herpes genitales, pero los fogazos en la boca es un tipo de herpes. Y el herpes zóster te puede dar en cualquier parte del cuerpo, ya sea en la espalda, ya sea en el estómago. Este herpes zóster se caracteriza porque te salen como granitos. Estos como granitos y de repente te dan mucha comezón. Y arden mucho, mucho. Y esto viene desde los nervios. Este es un dolor neuropático para que te puedan quitar el dolor del herpes zóster o el dolor neuropático para los pacientes que son diabéticos con glucosa muy elevada y que empieza a alterar los nervios, pues les mandan gabapentina o pregabalina. ¿A quién también les mandan gabapentina o pregabalina? A pacientes que están en tratamiento para dejar las adicciones por drogas. Los que están en tratamiento para dejar adicciones por drogas les mandan fármacos anticonvulsivantes como la gabapentina, la pregabalina, el topiromato, la fenitoína, el ácido valproico, la carbamazepina. ¿Por qué? Porque dijimos que estos fármacos, ¿qué van a hacer en el cerebro? Recuérdenme, ¿qué hacen en el cerebro? Principalmente, hablando de manera generalizada, ¿qué van a hacer? ¿Lo van a qué? Lo Como van que a calma. Exactamente, lo van a calmar. Y en los pacientes que tienen esta ansiedad por consumir drogas, lo que hacen estos fármacos es calmarlos y decirles, tranquilo, no te alteres. Y les quita la ansiedad al consumo de sustancias. Por eso van a ver que en algunos pacientes que consumen drogas cuando tienen síndrome de abstinencia, muy probablemente les demos o un barbitúrico como puede ser el fenobarbital o puede ser fenitoína o carbamazepina, ácido valproico, alguno de estos para calmarles la ansiedad por la abstinencia de drogas. Y esto ayuda a que el paciente pueda dejar las drogas. ¿Ok? Entonces, ya vimos que estos fármacos te pueden servir para calmar a los que se ponen locos, para los pacientes que tuvieron un traumatismo y que queremos que no haya una hipertensión intracraneana o que aumente la presión dentro del cráneo en los de traumatismo craneoencefálico. Te sirve también para controlar no para quitar, no se curan, para controlar las crisis convulsivas y te sirve para los pacientes que puedan tener dolor neuropático y para los pacientes que puedan tener dolor, déjenme poner, para el dolor neuropático, ¿ok? Para que se sepa qué es dolor neuropático. Dolor neuropático. ¿Ok? Principalmente pregabalina y gabapentina, ¿ok? Los utilizamos para muchas cosas, ¿ya se dieron cuenta? Son fármacos que podemos utilizar para muchas cosas. Ok, antiepilépticos de urgencias. Algunos antiepilépticos son utilizados en situaciones de urgencias para detener las crisis epilépticas de manera rápida. Los más comunes son diazepam y midazolam. En su infografía me van a poner así. La definición, me van a poner la clasificación de las crisis convulsivas y luego me van a poner la definición de los fármacos anticonvulsivantes y luego me van a poner la clasificación. Dentro de la clasificación la pueden poner así, miren, como está aquí. Antiepilépticos de primera generación, de segunda generación y de tercera generación. El DFH, que era la difenilidantoína, y si ustedes se quieren ver pues mejor, le pueden poner aquí dosis de 300 a 600 miligramos por día. Por día, así lo ponemos, por día. ¿Ok? Así. De 300 a 600 miligramos por día. Y luego tenemos
La carbamazepina, ustedes así podrían ponerla ahí en su infografía. ¿Ok? Ya, si quieren verse muy, muy específicos. Ahora, también en su infografía me van a poner cuáles son los antiepilépticos de urgencia. Y ponen así, un apartado abajo y ponen antiepilépticos de urgencia. Y ahí le ponen diazepam, midazolam. El diazepam y el midazolam dice administrado por vía intravenosa para detener las convulsiones tónico-clónicas. La dosis es de 5 a 10 miligramos IV, repetible a los 10 o 15 minutos. Esto es para pacientes adolescentes y adultos de 10 a 15 miligramos IV. Luego dice que también existe el lorazepam IV, pero este casi no lo tenemos. Por eso los que puse con rojo es diazepam, midazolam. El midazolam también es de 5 a 10 miligramos en bolo IV. Dosis recomendada de 0.2 miligramos por kilogramo por vía intramuscular. Esta se puede utilizar para pacientes pediátricos, pacientes adultos. En los pediátricos, sobre todo cuando no tenemos una vía IV, también se puede poner intranasal, o sea, lo puedes poner a través de la narina, con una jeringa y, ok, este medicamento. La dosis dijimos que va a ir de 0.2 miligramos por kilogramo de peso. O sea, si mi paciente pesa 10 kilogramos, pues bueno, no 10, lo vamos a poner en un paciente que pesa 20 kilogramos. 20 kilogramos, que puede ser regularmente, déjenme hacer mi técnica, 10, 15, 20. 3, 5. Uno de 5 años que puede pesar 20 kilogramos aproximadamente. Luego les enseño cómo calcular el peso. Pero el paciente que puede pesar 20 kilogramos, pues multiplica 0.2 por 20 y lo que te salga se puede poner vía intramuscular profundo. Este lo puedes poner intramuscular, intranasal o intravenoso. Y entonces multiplicamos, déjenme aquí yo hacerlo, 0.2 por 20 kilogramos y me da a 4 miligramos le tendría que poner a este paciente vía intramuscular, ¿ok? Que pesa 20 kilogramos. Entonces, solamente ustedes me tienen que poner que los fármacos para la urgencia de la crisis convulsiva es el diazepam y el midazolam, ¿ok? Para que ustedes lo tengan presente. Muy bien, ahí y sobre todo lo pongan en su infografía. Ahora sí, el ATME, absorción, distribución, metabolismo y excreción. Absorción, la mayoría de los antiepilépticos son bien absorbidos por vía oral. La distribución se une a proteínas plasmáticas y se distribuye ampliamente por el organismo. ¿Qué quiere decir se une a proteínas plasmáticas? Quiere decir que se va a unir a las proteínas que hay en el torrente sanguíneo y que va a viajar por el torrente sanguíneo hasta llegar al cerebro. Rebasa la barrera hematoencefálica. ¿Ok? Y el metabolismo se metaboliza en el hígado y se elimina a través de la orina, la leche materna, el sudor principalmente. ¿Y por qué digo la leche materna? Porque hay pacientes embarazadas que si están, pacientes embarazadas, pacientes que tuvieron bebé y que están lactando, es muy probable que a través de la leche materna estén eliminando residuos todavía, metabolitos activos del fármaco y que al bebé le puedan provocar sueño, tanto sueño que pueda dejar de respirar. Entonces, hay que tener cuidado con las pacientes pacientes que tienen bebés recién nacidos y que están lactando, que este tipo de pacientes no no esté eliminando a través de la leche materna o como ver la dosis para ver que no vaya a dormir tanto al bebé, ¿ok? Y efectos adversos de estos fármacos. Los antiepilépticos pueden causar efectos adversos que varían según el medicamento y la dosis. Algunos efectos secundarios muy comunes son somnolencia y mareos. Muchos de estos fármacos, cuando los venden, trae pues un instructivo y en el instructivo te dice que si tú manejas auto, manejas maquinaria pesada o trabajas en alguna fábrica con algo de riesgo, debes de tener mucho cuidado porque no digo que todos, pero muchos de estos fármacos provocan sueño.
mucho sueño. ¿Qué fármacos provocan mucho sueño? Sobre todo la carbamazepina o el diazepam o el midazolam son fármacos que provocan sueño. ¿Ok? Entonces, si manejas vehículos automotores o maquinaria pesada, te recomiendan que hay que tener mucho cuidado o no lo hagas. ¿Ok? Fatiga, o sea, que estés cansado, alteraciones gastrointestinales como irritación, cambios en el apetito o peso y cambios en el estado de ánimo o comportamiento. Hablando de retroalimentación, los fármacos antiepilépticos que controlan o inhiben las crisis convulsivas son fármacos que controlan o inhiben las crisis convulsivas. Tipos de crisis convulsivas generalizadas y focales. Clasificación de los antiepilépticos, primera generación, segunda generación y tercera generación, de acuerdo al año que se descubrieron. De primera generación, ácido valproico, útil en todas las crisis, fenitoína en las generalizadas y focales, y carbamazepina generalizadas y focales. De segunda generación, la motrigina para todas las crisis convulsivas, levitiracetam parciales, topiromato útil en todas, excepto en las crisis de ausencia. ATME, absorción vía oral e intravenosa, distribución a través del torrente sanguíneo con unión de proteínas plasmáticas y que rebasa la barrera hematoencefálica, metabolismo hepático, excreción renal y en la leche materna. Aquí está todo lo que ustedes tendrían que poner en su infografía. ¿Ok? Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna duda, chicos? No, profe. ¿No? ¿Todo bien? ¿Claro? Muy bien, caso clínico. Paciente masculino de 19 años de edad, el cual tiene antecedente de crisis convulsiva tónico-clónicas, el cual acude al servicio de consulta externa por haber presentado una crisis hace 2 días. Refiere tomar ácido valproico desde hace un año de 150 miligramos vía oral cada 24 horas. Pesa 80 kilogramos. La dosis del ácido valproico va de 10 a 30 miligramos por kilogramo de peso. Vamos a hacerlo. Él pesa 80 kilogramos. Multiplicamos la dosis más baja, 10 por 80. ¿A cuánto nos da? 800. Esa es la dosis más baja. Fíjense bien, 800 en 24 horas. Y él está tomando 150 miligramos cada 24 horas. O sea, quiere decir que la dosis es muy ¿qué? Si él solo toma... Adelante, adelante, perdón. ¿La dosis es qué? Muy baja. Muy baja. No le está haciendo efecto. Entonces, él debería de tomar por lo menos 800 y está tomando solamente 150. Ahora, si yo me voy con la dosis más alta, voy a multiplicar 30 por 80, que son 30 miligramos por los kilogramos de peso y me da 2400. 2400. Les dije que la presentación viene de 300 miligramos. ¿Ok? 2400 entre 3 tomas al día me da a 800. Por lo menos él debería de tomar 2 tabletas cada 8 horas. Dosis 600 miligramos cada 8 horas o 2 tabletas cada 8 horas. Y él está tomando media tableta al día. Por eso es que no le está funcionando. Por eso las dosis también son importantes. Entonces, el ácido valproico que nos sirve para todas, pues hay que decirle, pues es que no estás tomando el medicamento de manera adecuada. ¿Y por qué pasa esto? ¿Alguna vez alguien, ustedes han escuchado que dice, es que tanto medicamento me va a hacer daño, me va a afectar? ¿Han escuchado esto? ¿Sí o no? ¿Sí lo han escuchado, chicos? No los escucho. ¿Sí han escuchado esto de que no quiero tomar tanto medicamento porque me puede hacer daño? Sí. Ok, Sí, sí lo escucharon. pues cuando ustedes escuchen eso, este tipo de medicamentos es medicamento que no puedes suspender, porque si lo suspendes, pues
o la dosis tomas menos de lo que deberías, pues obviamente este paciente pues presentó crisis convulsiva. ¿Por qué? Pues porque está tomando una dosis muy, muy baja del medicamento, no le está haciendo efecto, ¿ok? ¿Y por qué? Regularmente se calcula en base al kilogramo de peso. ¿Por qué? Pues porque necesitamos que la dosis sea exacta. Entonces, este paciente eh, eh, debe de tomar por lo menos pues una cada 8 horas o dos cada 8 horas. Esto va a depender de qué tan frecuente presente. Casi siempre iniciamos con dosis baja. Él podría tomar una cada 12 horas. Si vemos que presenta crisis convulsiva aún así con esa dosis, se manda una cada 8 horas. Si vemos que presenta crisis convulsiva con esta, se pueden mandar dos en la mañana, una en la tarde y una en la noche. Si vemos que aún así continúa, le mandamos dos en la mañana, dos en la tarde y dos en la noche. Y si vemos que aún así de repente continúa, entonces le mandamos ácido valproico y le podemos mandar gabapentina o pregabalina para que aumente el efecto de estas. ¿Ok? Y así es como va funcionando esto de los fármacos anticonvulsivantes. Paciente femenino de 30 años con embarazo de 32 semanas acude por presentar cefalea, acúfeno, zumbido de oídos, fosfenos, ver lucecitas, edema, hinchazón de pies, cara y manos. Anuria no está orinando. Tiene una TA de 165, 115. Esta paciente tiene algo que se llama un trastorno hipertensivo en el embarazo, preeclampsia. Y a ella no le podemos poner otro medicamento que no actúa como anticonvulsivante, pero no entra aquí, que se llama sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio también lo utilizamos como anticonvulsivante, ¿ok? Para prevenir, sobre todo para prevenir las crisis convulsivas en las embarazadas, pero en las que orinan. En las que no orinan, no les ponemos esto. Y como esta paciente tiene anuria, déjenme ponerle aquí. Anuria quiere decir no orina, no orina. Entonces, acuérdense que por aquí se eliminan los fármacos y como no orina, no le ponemos sulfato de magnesio. A ella mejor le ponemos fenitoína o difenilidantoína. 250 miligramos ámpula viene. La dosis inicial les vamos a poner una dosis alta a esta paciente de 3 ámpulas de 750 miligramos en 250 mililitros de solución fisiológica y la vamos a pasar para 1 hora. Posteriormente, una ámpula de fenitoína cada 8 horas. Y ese sería el tratamiento para prevenir que esta paciente que está embarazada y que tiene la presión arterial elevada, además presenta acúfenos. Acúfenos quiere decir zumbido de oídos, fosfenos, ver lucecitas y tiene edema, hinchazón de pies, cara, manos, además anuria, no orina, pues hay que iniciarle un fármaco para calmar y que no vaya a convulsionar, porque puede convulsionar. Y si está embarazada y convulsiona, a eso le llamamos eclampsia. Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero ahorita solamente para mencionarles que en las embarazadas también utilizamos los anticonvulsivantes. Y por último, paciente masculino de 21 años de edad, el cual acude al servicio de urgencias por presentar fiebre, dolor intenso en región lumbar, náuseas. A la exploración física presenta Jordanos positivos, ¿no es cierto? Este ya no, ¿ok? Ah, sí, Jordanos positivos, taquicardia de 130. Jordanos positivos es que te pegan en la espalda, en la parte baja de la espalda, ay, y te duele, ¿ok? Dice que tiene una temperatura de 39.5. ¿Cómo está la temperatura? Disnea leve, dificultad respiratoria leve. ¿Cómo está la temperatura? Está elevada. Ok, y dijimos que la hipertermia o la fiebre puede provocar ¿qué? Convulsiones. Ok, entonces dice, mientras se coloca acceso intravenoso, inicia con crisis convulsivas tónico-clónicas. ¿Cuál es el medicamento de primera elección para la urgencia? ¿Cuál dijimos? Tenemos dos medicamentos para la urgencia, para que lo puedas pasar. Ya tienes un acceso venoso y le quieres quitar las crisis convulsivas, le puedes pasar ¿cuál? Las dos son... Ácido valproico. No, ese no es IB. Los que son de urgencia son benzodiazepinas. Pan y Midazolam, diazepam o midazolam. Y aquí dice que puede ser diazepam intravenoso, 5 miligramos
que viene de 5 miligramos en 5 mililitros en bolo en una jeringa seguido de un bolo de solución fisiológica. O sea, le pasas una ámpula de 5, claro, porque viene de 5 miligramos en 5 mililitros. Lo cargas en una jeringa, ¡pum! Se lo pasas y después le pasas una jeringa de 20 de cargada con solución fisiológica. ¿Para qué? Para que llegue más rápido al corazón. Y entonces, este sería el tratamiento de urgencia. Diazepam o midazolam, cualquiera de los dos, ¿ok? Pero a los 8 minutos presenta nueva crisis convulsiva. Volver a pasar otro bolo, dice que a los 10 minutos le podría volver a pasar otro bolo de diazepam o de midazolam, ¿ok? Y hay que controlarle que, ¿por qué le dio la crisis convulsiva? Porque tenía que, Fiebre bien, elevada. ¿y cómo le quitamos la fiebre? ¿O le controlamos la fiebre? Con compresas. Compresas, ok, compresas con algunos estos geles de congelados que vienen como en bolsita y colocárselos en las axilas, en el abdomen. ¿Por qué en el abdomen? Porque en el abdomen es la parte más irrigada por sangre. Entonces, la sangre que va a pasar por ahí se va a enfriar y va a regresar al corazón y al cerebro ya fría. Entonces, por eso les ponemos en el abdomen, ya sea compresas de agua fría o de hielo. ¿Ok? Muy bien. Muy bien, chicos. Pues hasta aquí. Detonantes para presentar crisis convulsivas, estrés. El estrés es uno de los principales, ¿eh? El estrés. Embarazo, ansiedad, interrumpir parcialmente el tratamiento, abandono del tratamiento, hipoglucemias, traumatismos e hipertermia. De los que te pueden detonar a alguien que es epiléptico, estrés, ansiedad, el embarazo, interrumpir el tratamiento o abandono del tratamiento, que son los detonantes para presentar una crisis convulsiva. Conclusión, los antiepilépticos son un pilar fundamental en el tratamiento de la epilepsia. Su clasificación y mecanismo de acción son clave para adaptar el tratamiento a las necesidades específicas de cada paciente. Es importante contar con un enfoque interdisciplinario y el seguimiento médico adecuado para lograr un control óptimo de las crisis epilépticas y mejorar la calidad de vida de las personas que padecen esta condición neurológica. Muy bien, y hasta aquí vamos a dejarlo. Ahora, fíjense bien. Tenemos esta infografía del valproato de magnesio. ¿Qué es? Fármaco antiepiléptico. ¿De qué está hecho? De ácidos grasos carbocicólicos. Y luego dice, ¿en qué tipo de epilepsia? Parciales, crisis de ausencia, crisis generalizada, o sea, en todo tipo de ausencia. Mecanismo de acción, dice contracorriente de sodio, o sea, bloquea al sodio, bloquea el receptor NMDA, aumento de la concentración del GABA, del que está en la entrada, del que pide los boletos, o sea que va a poner loco al GABA, va a aumentarlo. Inhibición trans GAT1, y después dice, acá tenemos a las dos neuronas y dice al glutamato, y con el glutamato principalmente lo va a llevar a la basura. Al glutamato lo que hace este fármaco es que dice, no, glutamato, tú que vas a alterar a la otra neurona, no, vete para allá y lo tira a la basura, ¿ok? Y va a aumentar al GABA que habíamos dicho. Ahora, mala interacción, dice interacción farmacológica y tenemos dos pastillas que están brindando con una cerveza. Dijimos que estos fármacos jamás se deben de combinar ¿con qué? Con alcohol. No, ok, Con no, alcohol. no se mezclan con alcohol, ¿ok? Se absorben bien abajo el reloj, dice que se absorben bien vía oral y también intravenosa. Toxicidad, dice, puede provocar náusea, pirosis, distensión abdominal, puede haber toxicidad hepática por dosis muy elevadas, pero estos medicamentos son muy nobles, ¿ok? Y entonces, principalmente, evitar la descarga paroxística y su propagación, y dice lesiones que pueden provocar esto, o sea, las crisis convulsivas, lesiones, isquemia, infección, herencia, contusión y tumores, que ya lo habíamos visto. Ya vieron cómo todo lo que vimos hoy en clase, sobre todo, aquí nada más habla del ácido valproico, pero de la gran mayoría
pues no se combinan con alcohol. Estas son las causas: lesiones, isquemia, infección, tumores y demás, se absorben bastante bien. Esta dice que la puedes tomar con los alimentos, o sea, no hay importancia, no te la tienes que tomar en ayuno, ¿ok? ¿La puedes tomar con los alimentos? Sí. ¿La puedes tomar sin los alimentos? También, ¿ok? O sea, estás comiendo y dices, ay, mi pastilla, y te la tomas, no pasa nada, ¿ok? Muy bien. Porque hay fármacos que debes de tomarlo 1 hora antes de los alimentos o 2 horas después. Esta, no importa, la puedes tomar con los alimentos, ¿ok? Muy bien. Y hasta aquí, porque tenemos otro de ansiedad, pero ya no nos va a dar tiempo, lo vemos en la siguiente clase, ¿ok? Recuerden, cuéntenme, ¿qué tal les pareció la clase del día de hoy? ¿Alguien ya sabía esto de los fármacos antiepilépticos? ¿Los conocían? No, No, yo no. Yo no. no. Muy bien. Solo Pues, habíamos escuchado lo de la anestesia, pero ok, vamos a ver por ahí también fármacos anestésicos, pero primero quería que vieran esto. Y vamos a ver ansiedad, depresión, y vamos a ver ansiedad, esperemos que la próxima clase nos dé tiempo de ver ansiedad, depresión y trastorno psicótico. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay fármacos de estos que utilizamos también o que podemos utilizar en otro tipo de trastorno. Muy bien, chicos. Heidi Bautista. Sí, presente. Muy bien. Teresa, Dulce Teresa. Britney, Presente. Mariluz, Presente. Delia Denis, Delia Denis, ¿no está? Presente. Ah, ok. Anaí, Presente. Carmen Itzela, Presente. Evelyn Arlet, Presente. Guadalupe, Alejandra. Muy bien. Jordi de Jesús, Presente. ¿dónde estás, Jordi? Que ya te tenía con falta. Ok. Judith, Presente. María José, María José. Ah, ya te vi, María José. Julia, Julia, ¿dónde estás, Julia? Ah, ya te vi, ya te vi. Ok. Lisette Ramírez, presente. muy bien. José Isaac, Presente. Yaretsi, Presente. Aldo Misael, Paola, Presente. muy bien. Yuridia Lisette, Nicolás, Presente. Elida, Elida no está, ok. Presente. Ok. Yesenia, Presente. Ana Rocío, Presente. Jesús Manuel, Presente. Sandra Isabel, Presente. Jennifer Shanat, Presente. América, Presente. Arlet, Presente. muy bien. Dulce Romana, Presente. Daisy, Daisy Saraí, ¿no? Alma Rosa, Presente. Araceli, Presente. Jimena y Dana Jocelyn. Presente. Muy bien. Pues
Eso es todo, chicos, por el día de hoy. Con esto concluimos nuestra clase y su infografía. Les voy a empezar a asignar temas para exposición. Ustedes van a tener que exponer algunos temas de los que les voy a empezar a asignar. ¿Cómo lo van a exponer? No lo van a exponer aquí. Van a grabar un video de la clase, ¿ok? De lo que ustedes vayan a exponer. Ustedes, yo les voy a asignar un tema y lo van a exponer. ¿Cómo lo tienen que exponer? Así como yo he estado haciendo las presentaciones, que va a contener definición, primero que nada, pues la definición de la patología en caso donde lo utilizamos. Va a contener definición de los fármacos, clasificación, el ADME, la farmacocinética, la farmacodinamia, principalmente. Farmacocinética, acuérdense, que es cinética con C, lo que el cuerpo le hace al fármaco, que es el ADME. Y farmacodinamia, los receptores farmacológicos, o cómo actúa el fármaco en el cuerpo. Yo hoy les enseñé cómo actúan los fármacos, este tipo de fármacos en el cuerpo, que van a inhibir los canales de calcio, los canales de sodio, que van a aumentar el efecto del GABA. A eso se refiere con farmacodinamia, ¿ok? Y así como yo he estado haciendo las presentaciones, así ustedes. Les voy a mandar sus temas, se los voy a asignar y se los voy a mandar. Y lo tienen que grabar en un video. ¿Cómo lo pueden grabar? Lo pueden grabar desde Zoom, así como hemos estado grabando las clases, lo pueden grabar desde su celular, que tiene, si es Android, tiene una función ahí de grabar pantalla, si es iPhone, también tiene una función de grabar pantalla, como ustedes lo decidan, ¿ok? Pero tienen que hacer un video. Este video debe de tener una duración aproximadamente de 30 minutos, para que ustedes vayan preparando su tema. Se los voy a asignar y ya cada quien va a ir haciendo su presentación. ¿Ok? Muy bien. Pues, ¿dudas, preguntas? El video usted nos lo va a decir para cuándo lo vamos a... Sí, yo se los digo. Es uno de los criterios de evaluación. ¿Ok? Entonces, les asigno el tema y les digo para cuándo tienen que entregarlo. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Va a mandar el video que está grabando antes de entregar la tarea porque no escuchamos Sí, todo lo que debe de en un llevar. ratito más se los mando. ¿Ok? En lo que se procesa la grabación. Gracias. ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Todo bien? Pues, si no hay ninguna otra duda, espero que les haya gustado la Yo clase Sí, con adelante, adelante. lo de la infografía, ¿Sí? se va a hacer de acuerdo a cómo lo presentó. Bueno, dio una presentación de lo que tenía que llevar. No, no, no. Ustedes lo pueden hacer como ustedes lo hayan entendido. El chiste es que en la tarea que les ponga les voy a poner qué debe de llevar y ya ustedes lo pueden armar como ustedes lo decidan. ¿Ok? Siempre y cuando contenga los criterios que les voy a poner en la tarea. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Todo bien? Muy bien, chicos. Pues que tengan un excelente día y nos estamos mandando mensaje ahí a través del grupo de WhatsApp y no, ya les asignaré sus temas y la tarea. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Profe. Hasta luego, profe. Luego. Hasta luego. Que estén muy bien, chicos. Bonito día. Gracias, igualmente. Muchas gracias.